Papá, te damos gracias por este espacio, Señor, que tenemos como iglesia de poder ahondar en tu palabra, Señor, saber cómo abordarla, Señor, y poder tener una dependencia del Espíritu Santo, Señor, en la búsqueda de la verdad, Señor, y del conocimiento de vos, Señor. Te pedimos tu bendición para este tiempo, estés bendiciendo a la persona que lo va a dar, Señor, que estés guiándole, Señor, y que podamos descubrir lo maravilloso una vez más, Señor, y lo hermoso que es tu palabra, Señor. Bendecinos, Señor, abrir nuestra mente, nuestro corazón para poder anotar y aprender todo lo que vos querés enseñarnos en esta tarde. Bendecir la iglesia, Señor, y a los que se están por sumar también, y a los que no se han podido sumar también, que tu bendición les alcance, Padre. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bien. Algunas cuestiones cortitas, breves, antes de empezar directamente con el tema, es que para tener en cuenta en cada lunes, es que procuremos conectarnos a tiempo. Felicitaciones a los que se han conectado y han estado en la sala de espera unos minutos antes. Vamos a tratar de, a medida que vamos mejorando las cuestiones técnicas, poder aceptarnos unos 5 minutos antes y ya poder estar en línea, si empezamos en horario. También procuremos tener a mano nuestra Biblia, nuestra libreta de apuntes, nuestra lapicera, ser previsores, si estamos conectándonos desde el celular, tener la batería cargada, parece una obviedad, pero tener el cargador cerca para no perdernos el encuentro. Sabemos y somos conscientes de que 1 hora es un tiempo limitado y no queremos excedernos en esto, y lo veremos en la marcha cómo se va dando. Entonces vamos a dejar al final un tiempo de preguntas y respuestas, y quizás a veces sea solamente de preguntas, porque el tiempo no da para las respuestas, y las respuestas quizás se puedan dar el próximo lunes, o pasarlas también por escrito a todos los que han estado participando. Vamos a comenzar entonces con este tiempo de Creciendo Juntos Crisol. Como recordábamos, el tema que vamos a ocupar en estos casi 2 meses, con distintas dinámicas, es de qué manera interpretar la palabra de Dios, de qué manera interpretar la Biblia, partiendo siempre de la premisa de que Dios quiere que su palabra sea entendida, y no quiere que sea entendida por unos pocos, sino por todos aquellos a los que son guiados por su espíritu. La interpretación de la palabra de Dios no está limitada solo a algunos eruditos o teólogos o gente que conoce perfectamente los idiomas originales, y solo ellos tienen la posibilidad de interpretar la palabra de Dios. Y nosotros estamos resignados a leer solamente sus comentarios. No es así. Dios ha hablado, y ya vamos a ir viendo un poquito más acerca de esto, pero con la intención de que cada uno de sus hijos entienda lo que Él quiere decirnos. Y lo que Dios no quiere que entendamos, les aseguro que lo ha dejado bastante oscuro para que no lo entendamos. Muchas veces nosotros queremos ingresar en cuestiones que la palabra de Dios, allí en Deuteronomio, dice que son ocultas y secretas, pero tengamos presente de que el consejo de Dios, todo lo que Dios quiere que sepamos, es muchísimo, y no nos alcanzará, si le sirve como aliciente, no nos alcanzará la eternidad para comprender todas las maravillas de nuestro Dios. Para mí esto es hermoso, saber de que no va a llegar el día en que me voy a recibir diciendo, ya conozco todo de Dios. Ni siquiera la eternidad alcanzará para esto. Cada mañana, si en la eternidad habrá mañanas, seguirán siendo nuevas sus misericordias, y su fidelidad se seguirá renovando cada día. Vamos a empezar leyendo este pasaje que tenemos allí en la pantalla. Dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, una de las últimas cartas
si no la última del apóstol Pablo antes de ser ejecutado, él deja este consejo a su discípulo y le dice: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que interpreta rectamente la palabra de Dios, que traza bien la palabra de Dios, dice otra de las versiones. Pablo le está diciendo a Timoteo que la aprobación de Dios requiere de un esfuerzo. Quizás muchas veces nosotros nos vamos al otro extremo de decir: nuestra salvación es por gracia, no tenemos que hacer nada, Cristo basta, su obra es suficiente, Dios me guía, el Espíritu Santo me dará lo que yo tengo que decir cuando estoy en una situación extraordinaria, y nos relajamos en esto, y que Dios haga su obra. Y parece hasta espiritual lo que estamos diciendo, pero acá el apóstol le está diciendo a su discípulo que hay que esforzarnos para ser aprobados por Dios, como un obrero que, cuando ha sido examinado, no pasa vergüenzas. Los que hemos rendido en la facultad o en la escuela y no hemos estudiado, no nos hemos preparado, hemos pasado alguna vergüenza alguna vez. Bueno, Dios pide que nos esforcemos en esto. Y el separar esta hora los lunes es parte de este esfuerzo, pero no es suficiente. No creamos que solamente dedicando este tiempo ya es suficiente y el resto de la semana no es necesario. Animamos a seguir esforzándonos con el programa de lectura que tenemos como iglesia, sumar este tiempo de estudio colectivo, sumar tiempos de estudio individual con las herramientas que desde aquí iremos también aprendiendo, participar los días domingos de todo lo que como iglesia podemos aprender en el culto, en la celebración, desde el púlpito. Todas son herramientas que Dios pone a nuestra disposición con un mensaje claro: quiero que conozcan mi palabra. Que interpreta bien, dice allí, rectamente la palabra de Dios. Dicen algunos comentaristas que este es un término que Pablo sacó de su oficio. ¿Se acuerdan cuál era el oficio de Pablo? Él era fabricante de tiendas. Y cuando Pablo dice que interpreta rectamente, y la otra versión más conocida, la Reina Valera, dice que traza bien, está hablando de los cortes que Pablo hacía en los cueros, en las telas, para fabricar las carpas. El que sabe de costura y ha trabajado con moldes sabe que si no hace los cortes como tienen que ser, después cuando quiere unir las piezas no pega nada con nada. Bueno, muchas veces por no saber interpretar la palabra de Dios hacemos que las partes no coordinen y no entendamos qué tiene que ver esto con esto otro. A muchos de ustedes les comenté que hace unos meses atrás comencé un curso que tuve que hacerlo porque en el trabajo se hacía imprescindible. Era un curso sobre una herramienta de diseño que está desplazando a la herramienta o al software que actualmente estamos usando. Y no me quedó muchas opciones y lo tuve que hacer. Y pensaba con respecto a estudiar cómo interpretar la Biblia, que es necesario que nosotros sepamos qué ganamos al estudiar la Biblia. Si no estamos entusiasmados y apasionados y convencidos de que estudiar la Biblia nos hace bien, es muy fácil abandonar. Es muy poco probable que continuemos, porque nadie quiere hacer algo si no obtiene algo que sea redituable, algo que valga la pena dedicarle un tiempo. Y pensando en esto, hemos anotado algunas características, algunas ganancias que tenemos al estudiar la palabra de Dios. ¿Qué gano al estudiar la Biblia? En primer lugar, gano fortaleza, gano fuerza. Dice el apóstol Juan: les he escrito a ustedes jóvenes porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Muchas veces tenemos que reconocer que estamos raquíticos espiritualmente y no hay fuerza en nosotros, y el que vence en nuestras vidas es el maligno. Acá Pablo les está hablando a jóvenes que son fuertes porque la palabra de Dios permanecía en ellos. Muchas veces nuestra vida es un sub y baja, un serrucho, sube y baja
un estado de entusiasmo espiritual, un bajón por una situación X, nuevamente una subida por una conferencia o un retiro, y otra vez un bajón por una pérdida o una crisis que estoy atravesando. Muchas veces el maligno gana en nuestras vidas. Si usted tiene dos cristianos que han conocido al Señor el mismo día, han ido a la misma iglesia, han tenido los mismos maestros, han hecho los mismos discipulados, se han bautizado el mismo día, deje que pase el tiempo, 10 años por decir, y vea la vida de cada uno de ellos. Uno de ellos va a haber crecido y a haber experimentado una intimidad con Dios tal que se contagia, que se transmite en sus palabras, y uno lo ve servir con gozo y lo ve formando su familia de una manera, administrando la vida de una manera, hablando con seguridad y con certezas de las cosas de Dios, y el otro lo ve que se ha quedado estancado, que ha quedado sin madurar, por así decir, que vive en la crítica, que vive en el enojo, que vive en el resentimiento, que vive lamiéndose las heridas por lo que me hicieron y lo que no me hicieron, etcétera, etcétera. La diferencia entre las dos personas que tuvieron la misma oportunidad es que uno se dedicó a leer, a estudiar la palabra de Dios y a vivirla, y el otro simplemente a sobrevivir en la iglesia, por así decirlo. ¿Qué gano al estudiar la palabra de Dios? Gano fortaleza, fuerza, cristianos maduros, pero también gano seguridad. ¿Seguridad en qué diremos en este punto? Seguridad en cuanto a nuestra salvación. Lo primero que como cristianos tenemos que tener certeza es en que nuestra salvación eterna ya ha sido resuelta por la obra de Jesucristo. Y la palabra de Dios no es escasa en material para afirmar estas cosas. El enemigo tiene como estrategia preferida sembrar dudas en nosotros con respecto a esto. Y Juan dice, les escribo estas cosas, la palabra de Dios, les escribo a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepan que tienen vida eterna. El cristiano que no estudia la palabra de Dios vive en una permanente duda e incertidumbre con respecto al perdón de Dios y a un montón de cosas que Dios hace en nuestras vidas. Es un cristiano inseguro, temeroso. Pero sigamos, hay mucho para decir de esto, pero tenemos que avanzar. ¿Qué gano al estudiar la palabra de Dios? Gano confianza, y vamos a ver en qué. Dice ahí, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Confianza en la oración, confianza en nuestra relación con Dios. No sabemos qué pedir muchas veces, y la palabra de Dios es clara cuando dice que podemos orar con confianza sabiendo que Él nos oye. Y Él nos oye y Él responde a nuestras oraciones cuando pedimos conforme a su voluntad. Parece un juego de palabras, pero Jesús dice que si nosotros pedimos lo que Él quiere que le pidamos, entonces nos va a escuchar. Ahora, ¿cómo sabemos lo que Dios quiere que nosotros le pidamos? Por medio del estudio de su palabra. Las oraciones de la persona que estudia la palabra de Dios están basadas en verdades bíblicas y no en frases de autoayuda o frases que uno puede escuchar o leer ahora en las redes sociales, sino está basada con certeza en la palabra de Dios, y esto da confianza. Sé que Dios me va a escuchar porque está alineado a lo que yo sé que es su voluntad. Pero ¿qué gano también al estudiar la palabra de Dios? Gano pureza, gano limpieza. La palabra de Dios nos limpia de todo pecado. Uno dirá, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero ¿cómo conocemos la manera en la que Dios nos limpia? Es por medio de su palabra. Así lo dice Juan. Lo registra Juan en palabras de Jesucristo. Dice, ustedes ya están limpios, dijo Jesús, por la palabra que les he comunicado, por la palabra que les he hablado. Jesús, orando al Padre, antes de ir al Getsemaní, pedía a Dios, santifícalos, hazlos puros, separados del mal, en la verdad. Tu palabra es la verdad. Y el pasaje conocido allí de Salmo 119, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra
viviendo conforme a tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En este mundo tan corrupto, tan relativo, donde las verdades dependen de quién las diga, donde todo el mundo puede opinar y decir lo que quiera, donde nadie puede cuestionar la corrupción en otro, donde nadie puede cuestionar una idea que es ajena a la palabra de Dios. Nuestros jóvenes están confundidos. La palabra de Dios nos recuerda que la única manera de vivir una vida limpia, pura, donde lo blanco es blanco, lo negro es negro, donde lo que está bien y lo que está mal, y no como decía este conductor de televisión, está mal, pero no tan mal. La palabra de Dios nos dice que la única manera de mantener esta pureza y esta limpieza es viviendo conforme a la palabra de Dios. También ganamos al estudiar la palabra de Dios y en invertir esta hora cada semana y todo lo que podamos hacer luego para conocer más a Dios. Ganamos gozo, ganamos alegría. Lo dijo Jesús la noche antes de ser crucificado. Les he dicho esto, lo que está registrado en su palabra, para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Vivimos vidas amargadas, vidas que dependen de los vaivenes de la política, vidas que dependen de los vaivenes del estado de ánimo de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestro jefe, de nuestros hijos. Esto demuestra que quizás estamos prestando más atención a otras lecturas, a otras cuestiones que no son la palabra de Dios. Si Jesús pudo transmitir su gozo y su paz, que ya vamos a ver, es otra de los beneficios que obtenemos al estudiar la palabra de Dios, lo pudo hacer horas previas a morir por nosotros, siendo Él Dios y sabiendo lo que se le venía, no sospechando, sino sabiendo lo que se le venía. Él quiere que ese gozo, esa alegría, esté en nosotros. Y aquí está paz. También aclara Jesús, y lo registra Juan, que todo lo que Dios ha dejado en su palabra, todas las palabras que Jesús ha dicho, las ha dicho con este propósito. Les he dicho estas cosas para que en mí encuentren paz. En este mundo enfrentarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Analicemos cómo está nuestra vida en cuanto a nuestro grado de ansiedad. ¿Hay paz en nuestras emociones, en nuestras expresiones, en nuestras palabras, o estamos cada vez más beligerantes, discutiendo por todo, peleando por todo, quedándonos cada vez con menos amigos porque en nuestras redes sociales tomamos partido por un lado o por el otro? Quizás no estamos dedicando el tiempo suficiente a la palabra de Dios, que nos dice que procuremos estar en paz con todos, que nos dice que en cuanto dependa de nosotros, busquemos la paz con todos. Y la paz de Dios gobierna en nuestros corazones. Y en ese pasaje de Colosenses dice que esto es una consecuencia de que la palabra de Dios mora en nuestras vidas. Pero sigamos avanzando. También encontramos, al estudiar la Biblia, orientación. Tu palabra es una lámpara a mis pies y es una luz en mi sendero, dice el salmista. Esto tiene mucho sentido en el tiempo donde no había luz eléctrica, donde todo dependía de las lámparas, donde la oscuridad era un obstáculo que hoy solamente lo vemos cuando salimos de la ciudad o en algunos barrios muy oscuros. Bueno, la oscuridad de las decisiones que tenemos que tomar se aclaran con la palabra de Dios. Te haré entender el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos, le prometió Dios a David, el salmista. Necesitamos orientación para todo en la vida. Necesitamos orientación no solo para cuestiones que nosotros por ahí separamos como espirituales y otras que no son, o que son más seculares. No, las decisiones, la orientación que necesitamos de parte de Dios está en su palabra y es para todos los órdenes de nuestra vida. Feliz el cristiano, bienaventurado el cristiano, que hace el hábito de buscar orientación a su vida en la palabra de Dios. Orientación y respuestas. Dice Pedro que tenemos que honrar
a Cristo como el Señor en nuestro corazón y estar siempre preparados para responder a todo el que nos pida razón de la esperanza que hay en nosotros. Respuestas. No sabemos cómo responder a aquel que nos pregunta acerca de nuestra fe. No sabemos cómo testificar, no sabemos cómo defender aquello que creemos, no sabemos cómo compartirlo. No estoy hablando de ponernos a discutir teología y a ver quién gana y quién sabe más, sino poder compartir las buenas nuevas del Evangelio que transforman la vida del hombre en esta tierra y lo salvan por toda la eternidad de una condenación tremenda. No lo podemos hacer muchas veces, ¿por qué? Porque no sabemos qué decir, no tenemos herramientas, porque no leemos la palabra de Dios, porque no la interpretamos de manera correcta, porque no nos apasiona el pasar tiempo con Dios. Respuestas tendrá aquel que va a la palabra de Dios y podrá hablar con otros, vuelvo a decir, no para discutir, no para pelear, sino para poder decir, la palabra de Dios dice esto, yo lo he comprobado, yo lo he vivido, lo he visto también en mi familia, lo he visto en un amigo, etcétera, etcétera. Y por último, lo que todo el mundo está buscando y corre a buscar libros que hablen de esto y trabaja y se esfuerza y estudia y hace perfeccionamientos para poder tener éxito. Bienvenido el éxito cuando es fruto de haber leído y haber interpretado y haber vivido las verdades de la palabra de Dios. Recita siempre el libro de la ley, le dice Moisés a Josué, y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, y así prosperarás y tendrás éxito. No lo vamos a leer ahora, pero lea el Salmo 1 y verá que está alineado con este mismo pensamiento. Bienaventurado el varón. Dice allí en el Salmo primero, que no anduvo en consejos de malos, ni en camino de pecadores. Sigan leyéndolo ustedes, y habla de cómo será el éxito como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y todo lo que hace prospera. ¿Por qué? Porque en la ley de Dios, de Jehová, está su delicia. No es una obligación, no es una carga, no es algo que se lo hayan impuesto, sino es algo en lo que se deleita. Después podremos ver si hay tiempo, lo repasamos, pero quería empezar con esto como una introducción, más allá de que después nos alcance o no el tiempo para el resto, para que tomemos conciencia de todo lo que perdemos si no estudiamos la Biblia y todo lo que ganamos si dedicamos tiempo a pasar tiempo con ella. Y empezamos entonces a hablar de la palabra de Dios. El objetivo de esta primera charla, de este primer encuentro, es justamente hablar acerca de la confiabilidad que tenemos que tener en la Biblia, porque difícilmente estudiamos un libro en el cual no confiamos o pensamos que tiene muchos errores. Es muchísimo el material que hay para esto. Simplemente iremos abriendo algunas puertas y cada uno podrá seguir estudiando, y si quieren preguntar sobre algún tema específico, podemos recomendar algún tipo de material para poder seguir profundizando. Nos saquemos la idea de la cabeza de que en una hora semanal ya somos expertos en estos temas. Esto simplemente es como un aperitivo. ¿Vieron el aperitivo que se sirve antes de la comida para abrir el apetito? Bueno, esa es la idea de este tiempo. Empezamos hablando un poco acerca de algunas terminologías con que la Biblia se refiere a ella misma. Y ponemos en primer lugar la palabra Biblia. La palabra Biblia deriva de la palabra griega Biblia, que significa libros, en plural. La Biblia es una biblioteca de libros, es una colección de libros. Tienen unidad, pero son muchos libros. La palabra de Dios utiliza muchas veces esta palabra griega para referirse a la Biblia. Cuando habla de los libros, está diciendo Biblia, y se traduce como libros. Entonces, habíamos anotado por allí que Jerónimo, que nos ha regalado a los cordobeses un feriado que va a caer en esta semana, él
definió a la Biblia como una biblioteca divina. En la religión católica, Jerónimo es el santo de la Biblia, es el más reconocido como lector, es el primer traductor de la Biblia, del hebreo al griego, y él definía a la Biblia como una biblioteca divina. También vamos a encontrar en la palabra de Dios que se refiere a la Biblia como las Escrituras, las Sagradas Escrituras. Y acá la palabra griega es otra, acá la habíamos anotado, grámata, de donde viene nuestra palabra gramática. Habla de las palabras, habla de las letras. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, él está usando una palabra que son letras, las palabras. Algunos comentaristas dicen que esto da a entender que Timoteo prácticamente aprendió a escribir con la palabra de Dios. Qué hermoso poder escribir las primeras palabras con respecto copiando, digamos, la palabra de Dios. Esto habla muy bien de su madre, de su abuela, del hogar donde él se formó. Entonces, Biblia, Escrituras, también encontramos esta referencia a la Biblia como palabra de Dios. Cuando hablamos de palabra de Dios, le estamos dando autoridad a un texto que de otra manera sería simplemente garabatos hechos con tinta sobre un papel. Entendamos entonces la importancia que tiene la palabra de Dios, la Biblia, las Sagradas Escrituras, en nuestra formación y en el transcurso de nuestra vida. No es lo mismo hacer caso omiso a la palabra de Dios, no es lo mismo tenerla cerrada en una biblioteca que tenerla abierta diariamente leyéndola en nuestro escritorio. La Biblia, si es atacada, tiene cómo defenderse, tiene derecho a defenderse. Y hay evidencias internas de la palabra de Dios donde ella dice lo que es. La ley de Jehová, dice el salmista, es perfecta. Convierte el alma. La palabra de Dios es perfecta, no tiene errores, no es casi perfecta, es perfecta. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Todo esto son sinónimos de la palabra de Dios. Ley de Jehová, testimonio de Jehová, mandamientos de Jehová. ¿Cómo son? Son rectos. No se acomodan de acuerdo al lector, no quieren quedar bien con nadie, dicen la verdad tal cual es. Y esto trae alegría al corazón, porque uno sabe dónde está parado, sabe qué es lo bueno, sabe qué es lo malo. El precepto de Jehová es puro, es claro, alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, por eso tiene la capacidad de limpiarnos, permanece para siempre. No hay, si bien hay nuevas versiones que se van acomodando a los idiomas, la palabra de Dios permanece para siempre, y es la misma Biblia la que se encarga de decirnos esto: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios seguirá siendo eterna. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Fíjense qué hermosa descripción que hace la Biblia acerca de sí misma, el salmista, diciendo: deseables son más que el oro. Si hay algo a lo que el ser humano se ha volcado para sus ahorros y su enriquecimiento, y las naciones lo han tenido y lo tienen hasta el día de hoy como sus reservas y sus reservas de riquezas donde apoyar sus inversiones, es en el oro. Bueno, más deseable que el oro es la palabra de Dios, y más que mucho oro afinado, y es más dulce que la miel que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos, en guardar tu palabra hay grande galardón. Fíjense qué distinta que es la actitud del salmista frente a la Biblia, que la que muchas veces tenemos nosotros, como que
bueno, es una obligación leerla porque, bueno, si no me quedo atrás del programa que la iglesia está llevando adelante, y bueno, para ser mejor cristiano, y bueno, es una disciplina. No, no, es algo deseable, es algo hermoso, es algo dulce, es algo codiciable. Sigamos avanzando. Acá entramos ya en algunos temas un poco más complejos. Tenemos que reconocer que la Biblia es la revelación de Dios. Y hay una definición muy útil cuando hablamos de la revelación de Dios, que sintetiza lo que muchos comentaristas, lo que muchos teólogos han escrito. Este resumen está extraído de un material de el pastor Samuel Pérez Millos, que tuvimos también la gracia de Dios de poder escucharlo desde nuestra iglesia, y es un conferencista internacional, escritor, maestro realmente de la palabra de Dios. Él define a la revelación de Dios como la declaración que Dios, por su propia amorosa voluntad, iniciativa y operación, comunicó a los escritores humanos de la Biblia, para que estos registraran en sus escritos verdades que estaban fuera del alcance del hombre, con el propósito de comunicar al ser humano lo que Dios es y lo que Dios desea para gloria de su nombre, bendición a los que creen y dejar sin excusa al incrédulo. En esta definición, no solo se nos habla de la revelación en sí, sino del por qué Dios se ha revelado. ¿Por qué es importante hablar de esta palabrita revelación? Es importante definirla, más en estos tiempos donde hay muchos movimientos que se atribuyen recibir de Dios nuevas revelaciones. ¿Qué es la revelación? Es la palabra de Dios, es lo que Dios ha revelado a sus santos escritores. La Biblia tiene una manufactura, por así decir, divino-humana, parte Dios y parte del hombre. Lo que Dios hace con respecto al escritor, que es humano, es esto que es la revelación. Y Dios lo hizo en la antigüedad hasta que se cierra el canon y no hubo más palabra de Dios nueva y revelada. Todo lo que Dios quiere decirnos está en la palabra de Dios. Si un domingo en la iglesia un hermano cualquiera dice: he recibido una nueva revelación de Dios para ustedes, Dios me ha dicho que les diga esto, si lo que el hermano está diciendo no está en la palabra de Dios, este hermano es un mentiroso. Este hermano está atrayendo la ira de Dios sobre él. Y tenemos que encargarnos de decir: esto no está revelado en la palabra de Dios. Tengamos en cuenta esto. Sigamos avanzando. Modos y maneras en que Dios ha revelado su palabra. Dios ha revelado su palabra por medio de la naturaleza. Dios ha hablado por medio de la naturaleza, y esto lo enseña el apóstol Pablo hablando allí a los romanos en el capítulo 1, versículo 20. Él dice: las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Las cosas hechas, la creación, es parte de la revelación de Dios, es parte de la manera en la que Dios habla. También los milagros son parte de la revelación de Dios. Dios ha hablado por medio de milagros. Allí en Juan 2:11 dice allí: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Está hablando acerca de las bodas de Canaán. Pero también Dios habló de manera directa. Los pasajes van a quedar ahí abajo y después también ustedes los pueden ir tomando para que no se nos vaya mucho el tiempo. Pero acá Dios habla de manera directa con el apóstol Pablo. La revelación máxima de Dios es por medio de Jesucristo. Juan dice allí en Juan 1:14, vimos su gloria. Está contando en su evangelio que a él nadie le contó lo que él está
escribiendo, sino que él vio la gloria de Dios, gloria como del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y lleno de bondad. Y allí en Hebreos 1, del 1 al 3, habla de cómo Dios a lo largo del tiempo fue hablando a los padres por los profetas, y hoy, dice el autor a los Hebreos, nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo. Y ahí hace una descripción maravillosa de Dios. Y Dios nos ha hablado por medio de su palabra, se ha revelado por medio de su palabra. Simplemente esto vamos a pasarlo rápido. ¿Cómo se reveló Dios a los escritores? Se reveló en visiones especiales que ellos recibían por parte de Dios, donde Dios les describía el mensaje que ellos tenían que transmitir. Se reveló en sueños, como allí a Daniel. En las visiones no necesariamente uno está durmiendo, sino momentos donde uno recibe un mensaje especial por parte de Dios, en un estado de éxtasis. Pablo habla acerca de un mensaje que recibió por parte de Dios, diciéndole, no vayas a este lugar, tené cuidado con esto, en un estado de éxtasis. También Pedro, cuando recibe el mandato de Dios de ir a predicar a Cornelio, el primero de los gentiles, que no eran judíos, obviamente, gentiles, que acepta el mensaje del Evangelio. O en traslaciones especiales, esto solo pasó con el apóstol Pablo. Él dice que fue trasladado al tercer cielo, él fue trasladado al paraíso de Dios, donde le fue transmitido todo lo que él luego contó en sus epístolas. Recordemos que el apóstol Pablo no fue discípulo de Jesucristo. Él se convierte luego de ser un perseguidor de la iglesia y, por así decir, tiene un aprendizaje acelerado directamente en la presencia de Dios. Él fue trasladado allí y lea estos pasajes que son muy apasionantes de cómo Dios también le puso algunas limitaciones para que él no se agrande demasiado acerca de las visiones que había tenido acceso. O Dios habla directamente, como lo hizo con Moisés, en la zarza ardiente y otras tantas oportunidades. También Dios ha hablado por medio de ángeles. Allí en el libro de Daniel, ahí vemos, tanto en Daniel como en Apocalipsis, distintas participaciones especiales de ángeles, donde dice el ángel escribe tal cosa y el ángel habla tal cosa. Y son herramientas y recursos que Dios utilizó para revelarse al hombre. Hago una pausa ahí. ¿Me siguen todos? ¿Están todos ahí? ¿Sí? No te hagas ningún mal, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. No tengo una pantalla para ver a todos. ¿Cómo, perdón? Que te apuran mucho y no podemos anotar. Me faltó el último punto a mí. El último punto, vamos para atrás. ¿Ese? Sí, ese. Sí, por favor. Bueno, anoten ahí tranquilos. El otro también, Marce, porfi, el anterior. ¿Han terminado con este? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Podemos seguir? Vamos nomás. Bien. Hemos hablado acerca de la revelación, cómo Dios ha, no el cómo, sino el contenido de lo que Dios ha dado. Esto es revelación y tengamos en cuenta, no habrá una nueva revelación de Dios que no esté en su palabra. La palabra de Dios es la revelación de Dios. Nadie puede decir, tengo una nueva revelación de Dios. Quizás por ahí los predicadores nos equivocamos en el uso de los términos y decimos, tengo una revelación de Dios. Si la revelación que usted va a decir está en la palabra de Dios, es correcta. Y es una revelación que Dios ha dado a su pueblo. Y usted lo ha recogido de la palabra de Dios. Ahora, si su revelación es contraria a la palabra de Dios, como iglesia tengamos en cuenta esto. No por estar arriba de un púlpito hay autoridad en el que está hablando. La autoridad descansa en la palabra de Dios. Hablamos un poquito acerca de la inspiración de la Biblia. También hace un resumen
de muchos escritos, nuestro hermano Samuel Pérez Millos, y dice que la inspiración es la operación divina ejercida sobre los autores humanos, por la cual Dios les revela el mensaje a escribir. ¿De qué manera Dios les dice a los escritores qué tienen que escribir? Por medio de la inspiración. Por medio de la inspiración, Dios custodia el trabajo para que no haya errores, sin alterar el estilo personal del escritor en la confección del original, comunicando luego al trabajo que hizo el escritor. Dios le comunica su aliento divino para que todo el escrito original sea absolutamente palabra de Dios, viva, eficiente y operante. No es para aprender de memoria esta definición, pero tiene muchos ingredientes muy interesantes, de los cuales actualmente hay algunas iglesias, algunos maestros, incluso algunos seminarios que forman a pastores y a maestros y a líderes, que están introduciendo algunas cuestiones extrañas en cuanto a la inspiración de la Biblia. Nadie negaba la inspiración total de la palabra de Dios hasta, podemos decir, el comienzo de la Ilustración, allí siglo XVIII, XVII, donde la razón comenzó a competir con la fe, donde todo fue cuestionado, todas las verdades absolutas comenzaron a ser cuestionadas, y como la palabra de Dios es una verdad absoluta, también su inspiración comenzó a ser cuestionada, y hasta en manera sutil se fue introduciendo en las iglesias y en los cristianos, que muchas veces nos hicieron, no sé ustedes, pero a mí me sembraron algunas dudas con respecto a versiones y cosas que decir, pero ¿realmente toda la Biblia es inspirada por Dios? ¿No será una exageración? Allí viene a colación todo este tema del que estamos hablando. Si vamos a estudiar cómo interpretar la Biblia, tenemos que dejar sentado esto de la inspiración de la Biblia. Ya vamos a volver después a esta definición. Hay algunas teorías no bíblicas con respecto a la inspiración. Y estas teorías no bíblicas son, por ejemplo, la Biblia, la inspiración natural. Esto significa que Dios le ha dado la capacidad a los escritores para escribir cuestiones trascendentes, cuestiones espirituales, pero no intervino en el texto que escribieron. Dios les dio las herramientas y ellos, cada uno fue escribiendo con las herramientas que Dios le dio. Una capacidad excepcional que Dios le dio a estos escritores. Pero Dios no controló, Dios no supervisó, y cada uno de ellos escribieron de manera natural. Esta es una de las teorías más alejadas de la realidad. Hay otra teoría que los teólogos llaman mecanicista, o una teoría del dictado, como que Dios dictó algunas partes de la palabra de Dios y los escritores eran simples, una palabra que se usa poco ahora, amanuenses, alguien que escribe lo que otro dicta. Dios dicta, y así como Marta ahí está escribiendo, el escritor bíblico escribe lo que escucha, sin tener en cuenta su estilo, sus estados de ánimo, su carácter, su forma de ser, o el tiempo que está atravesando. Los diferentes estilos que encontramos en la palabra de Dios contradicen esto. Contradicen esto porque nosotros encontramos en la palabra de Dios poesía, encontramos parábolas, encontramos historia, encontramos quejidos, lamentos, momentos de alegría. No es un dictado mecánico. Pero sigamos avanzando. Algunos dicen que la palabra de Dios fue inspirada de manera conceptual. Dios les dio el concepto a los escritores y ellos entendieron lo que pudieron.
Entonces dejaron escrito algunos buenos conceptos. Son sutilezas que si nosotros no las desenmascaramos, vamos a comenzar a dudar de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando dice escrituras, dice palabras, no conceptos, palabras. Jesucristo dijo ni una tilde, ni una jota, y la jota no es la letra J, sino una iota, esas, vieron en el hebreo, todos esos puntitos, comitas que hay, dando pausas, expresión, signos, todo fue inspirado por Dios, cada letra fue inspirada por Dios. Dios no inspiró conceptos, no tiró una frase y a ver, entiendan lo que quieran. Pero sigamos avanzando. Inspiración parcial. Esto me tocó hablar con un hermano que ya no está en la iglesia, que tenía este concepto, que parte de la palabra de Dios era inspirada. Por ejemplo, todo lo que Jesús dijo es inspirado. Todo lo que está en rojo en algunas Biblias es inspirado. Pero todo lo otro no es inspirado. Los relatos de los narradores no es inspirado. Dios inspiró algunas partes y otras no. Nosotros somos los jueces de decir qué es lo que Dios ha inspirado. Entonces esto tiene autoridad. Esta parte yo digo que no es inspirado, entonces no tiene autoridad. No es algo descabellado y lejano, sino es algo que, como les digo, lo pude conversar con alguien que antes venía a nuestra iglesia. Esto convierte al lector en un juez que determina qué es lo que es inspirado y qué no. Después está la inspiración mística. La inspiración mística es aquella que dice que hubo una inspiración gradual de parte de Dios. A medida que fue avanzando el tiempo, Dios revelaba más cosas. Entonces no sabemos cuando estamos leyendo la Biblia si estamos ante un grado máximo de inspiración o un grado medio o un grado mínimo. Esto está más o menos inspirado, esto está reinspirado. Tengamos en cuenta y cuidado con estos conceptos. Por último, la inspiración falible. Esto dice que los conceptos que están referidos a la salvación, por ejemplo, ¿sí?, son inspirados. Todo lo que habla acerca de Cristo, acerca de Dios, de sus atributos, pero todos los otros datos que la Biblia aporta, por ejemplo, de geografía, o de fenómenos sobrenaturales, o de historia de tal o cual pueblo, no tiene por qué ser inspirado. Entonces, nosotros nos convertimos también en jueces de decir qué fue inspirado y qué no. El hecho de que no entendamos ciertas cosas de la palabra de Dios no quiere decir que no hayan sido inspiradas. Y muchas de estas cuestiones que el ser humano... ¿cómo pasó el tiempo? Muchas de estas cuestiones que el ser humano, el crítico de la palabra de Dios, ha dicho que la Biblia se ha equivocado, porque habla de tal pueblo y tal nación que no hay registro histórico de que haya existido. Luego los excavadores, los arqueólogos han descubierto rezagos de culturas ancestrales, monedas, tablillas escritas, que dicen, este pueblo que la Biblia hablaba realmente existió. ¿Y en dónde? En la posición geográfica que la Biblia lo decía miles de años antes. Es decir, la palabra de Dios no es falible, es infalible. No, todos estos conceptos son un rotundo no. La teoría correcta de la inspiración bíblica es la que conocemos como inspiración verbal o inspiración plenaria. Esta verdad enseña que el Espíritu de Dios guió al autor humano en la elección de todas las palabras. Por eso es verbal. Todas las palabras. Todo lo que la palabra de Dios registra ha sido inspirada por Dios.
en los escritos originales. Entendamos esto. Donde puede haber algunas diferencias es en las traducciones y en los manuscritos. Pero en los escritos originales, que se conocen como la autógrafa o el autógrafo, el escrito original, lo que escribió Moisés, de primera línea, lo que escribió Mateo, Marcos, Lucas, Juan, lo que escribió David, en el escrito original no hay error. Puede llegar a haber algunas diferencias en lo que luego son copias y manuscritos, que ya vamos a ir viendo, que pueden haber ínfimas diferencias que no afectan a la doctrina en sí, sino en algún matiz mínimo. De modo que cada palabra usada por el autor, vuelvo a la definición, cada palabra usada por el autor también lo es por Dios. Lo que el autor puso es lo que Dios quiso que él ponga. Es inspirada por él de manera plenaria, plena, completa, siendo toda la escritura palabra de Dios. Fíjense cómo lo dice la misma palabra de Dios. El apóstol Pedro dice: la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana. No ha tenido su origen en la voluntad humana. No ha sido una ocurrencia de los escritores, lo que hoy tenemos y conocemos como la palabra de Dios, sino que los profetas hablaron de parte de Dios. Hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Esta palabra que acá dice impulsados, en la Reina Valera dice inspirados. Y acá se traduce correctamente, impulsados. Esta palabra es la misma que se usa para hablar del viento cuando sopla las velas de los barcos. Y empuja y guía y lleva hacia donde quiere a la embarcación. En el barco hay gente que va y camina dentro del barco a distintos lugares y tiene distintas formas de ser. Pero el barco va hacia donde el viento quiere, independientemente de lo que el que está dentro de la nave ha decidido. ¿Se entiende un poco la imagen? Y el otro pasaje muy conocido es el de Pablo a Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda, subraya el toda. Cada palabra, cuando dice escritura, es palabra, cada letra es inspirada por Dios y es útil toda para enseñar. Aún las genealogías aburridas, aún las descripciones de batallas que por ahí nos perdemos, toda la escritura es inspirada por Dios. La profecía, la poesía, la narrativa, las parábolas, las cartas, todo ha sido inspirado por Dios y todo es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que, con el propósito de que el siervo de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Y acá cuando dice inspirada, la palabra en original es una palabrita que significa aliento, soplo de vida. Es lo que hizo Dios en la nariz del primer hombre después de haberlo creado del polvo de la tierra. Sopló aliento de vida, inspiró, sopló. Es la misma palabra que se utiliza en ese caso. Es como que Dios tomó, una vez que el escritor humano terminó de escribir lo que Dios inspiró en él, Dios toma ese texto, esa tinta y ese papel y sopla aliento de vida. Por lo tanto, la palabra de Dios, dice el autor a los Hebreos, es viva y es eficaz y es más penetrante que espada de dos filos. La palabra de Dios es viva, es dinámica, actúa, no ha quedado en el pasado, sigue transformando vidas y corazones aún en el día de hoy. Hay mucho más para seguir. El tiempo se nos ha ido. No hemos llegado ni a la mitad. ¡Qué papelón! Pero vamos a dejar abierto el micrófono unos minutitos y vamos a sacarnos algunas dudas o plantear dudas que quizás no las saquemos en este momento, pero queremos dejar picando esto. El objetivo de esta primera charla es entender que lo que vamos a estudiar, cómo interpretar, es veraz, es infalible.
todas estas cuestiones, algo ya hemos ido diciendo. Dios seleccionó soberanamente a los escritores humanos de la Biblia. Antes que nacieses, le dijo a Jeremías, les comunicó el mensaje, les ordenó a escribir el mensaje. Esto es hermoso pensar en esto. Dios quiso que su palabra no se las lleve el viento. Dios quiso que todo lo que Él quiere que nosotros sepamos no se transmita de manera oral, de boca en boca. Imagínense lo que hubiera sido si todo dependiera de lo que Dios le dijo a Moisés. Después Moisés se los dice a Aarón, Aarón se lo dice a su hermana, después se lo dicen al pueblo y el jefe de la familia se lo dice al otro, se lo dice todo de palabra en palabra. Si cuando jugamos entre 5 personas, una antigüedad, al teléfono descompuesto, no sé quiénes se acuerdan, ese juego donde uno decía una frase y iba pasando de oído a oído y al final llegaba a cualquier cosa. Dios no quiso jugar al teléfono descompuesto con nosotros. Dios nos dejó su palabra escrita. Y un escritor decía, Dios está obsesionado, se obsesionó con que su palabra quede por escrito. Y él le decía a los profetas, escribe lo que te voy a decir, escribe esto, toma el rollo y escribe. Lo acaban de quemar, escribilo de nuevo. Se rompieron las tablas, trae otras iguales, quiero que quede por escrito. Porque de esta manera pasa el tiempo, nos olvidamos de lo que la palabra de Dios dice, pero si volvemos al texto, allí está todo escrito. Y esto pasó en varios reyes de Israel que se olvidaban las leyes de Dios y luego volvían. Y ahí estaba todo escrito. De la misma manera en que nosotros hoy podemos volver a la palabra de Dios y decir, oh, si lo hubiera leído antes, pero allí está escrito. Dios quiso que quede escrito. Dios limitó el escrito solo a las palabras que Él dio al escritor humano. Todo lo que está en la palabra de Dios es lo que Dios quiso que esté. No hay nada en la palabra de Dios que se le haya escapado a Dios. Dios se durmió y no dijo, y el otro escribió, y Dios estuvo descuidado. No, no, no. Dios supervisó cada una de las cosas y actuó para que no se omitiera ninguna de todas las palabras. ¿Alguien quiere prender el micrófono, hacer alguna pregunta, consulta? Creo que vamos a cortar acá. Hay mucho para seguir, pero... Sí, a ver. Marce, esto, yo veo que se está grabando. ¿Dónde lo podemos volver a ver? ¿En dónde? Ya lo Porque vamos la misa a... la veo en YouTube. Lo tenemos que organizar. Por lo menos se va a grabar. Lleva un trabajito luego. Pero sí lo vamos a poder tener. Vos sos muy rápido, Marce. Yo me quedé y largué. Porque no pude, me quedé. Está bien. Sí, van a acceder a... Lo que nosotros estamos haciendo es sacar... ¿Ah? No sé. Lo que nosotros estamos haciendo es sacar fotos de la página. Entonces, para tener, por lo menos así vamos a ir viendo, podemos ver después repasar los versículos, porque así no esperamos la grabación. Creo, al principio escribíamos tranquilo, pero después ya no tanto. Por eso Escuchá, creo Marce, que es yo iba a decir eso. ¿Hay manera de que vos nos pases en un el PowerPoint, en un PDF o algo? Todo el material es para compartir. Todo el material es compartible. Perfecto. Incluso hay libros de donde se sacan esto. Esto es una síntesis de muchas cosas. Y es hermoso cuando uno puede profundizar en esto y adquirir herramientas y entusiasmarse con todas estas cuestiones. Para tener la certeza, no sé si les ha pasado alguna vez, y no creo que sea un hereje al decir esto, hay muchas veces que dudé de algunas cuestiones de la palabra de Dios, y a mí me hizo muy bien estudiar todo esto, porque muchas veces la palabra de Dios ha sido medida con distintas varas que otros textos de la literatura clásica, por ejemplo. Y se aplica algunas pautas para ver la veracidad de esto, y a la Biblia se le aplican estas otras más estrictas, y la Biblia pasa toda prueba.
y hay mucho material al respecto de esto, y de incluso escritores que se habían propuesto ridiculizar a la palabra de Dios. Y siendo sinceros y estudiando y yendo a los originales y a cosas que hoy no nos alcanzó el tiempo, vamos a ver si podemos usar unos minutos del lunes que viene, llegaron a la conclusión de que la Biblia es infalible, la Biblia es veraz, la Biblia resiste todo tipo de cuestionamientos. ¿Alguna cuestión más? Que no sea cuestión técnica de la clase, sino de lo que hemos podido estar charlando. Alberto. Marcelo, la ventana que aparece a la derecha, donde aparecemos los primeros nombres, corta el texto que viene desde la izquierda hacia la derecha. No hay forma de reducirla, correrla. ¿Vos estás en una computadora o en un celular? En una computadora chiquita, pero aparecen tres ventanas. Todo eso es configuración de la misma computadora, no todos están viendo lo mismo que vos ves. Fíjate, quizás con el mouse podés agarrar la barra donde están las caritas de las personas y la podés mover. Ahora acabamos de hacerlo, gracias. Bueno, estamos aprendiendo, ¿no? Y esto es bueno en nuestra primera clase, como toda primera clase, llegamos de guardapolvos nuevos, no sabemos dónde están los útiles y todo lo demás, pero bueno, vamos a ir haciéndolo. Queremos ser, vamos a tratar en lo posible de ser justos con los tiempos, con la hora, así que si hay preguntas, y muchas veces se ha extendido en el tiempo, no lo podemos responder, sería bueno que hagan estas preguntas a cualquiera de los ancianos y sería bueno que después, por ejemplo, en el chat de la iglesia, nosotros lo vamos a estar exponiendo algunas preguntas o de forma personal. Pero bueno, como decía el Marci al principio, no hay forma de saldar todas nuestras dudas. Es como querer ir al lago San Roque o a cualquier río, agarrar una taza y empezar a tomar y intentar que se acabe. La Biblia es así, no hay forma pero si hay dudas y lo podemos solucionar o aclarar, vamos a intentar hacerlo. Pero esta es la idea, darles 2 frutillas con crema para que después uno vaya y compre un poco más y en su casa investigue. Rapidito, José, te damos la palabra que estás con el micrófono. 30 segundos y un rápido, digamos, testimonio. Hablábamos recién algo de que a veces el Señor se manifiesta, o a mí se me manifestó en sueños el año pasado y antes de la pandemia, y digo este testimonio porque acá en la Biblia, que es tan sabia y la palabra es tremenda, hay Biblias que tenemos concordancia, ¿tá? A veces uno, y me pasó esto, que yo tuve un sueño antes de la pandemia, vi como una especie de procesión que iba subiendo al Cerro Pan de Azúcar. Sobre el Cerro Pan de Azúcar, acá en Cosquín, hay una cruz. Yo lo hablé con el pastor Alejandro Aguirre, que es de la iglesia de Potrero de Garay, y me dijo así, muy claro, hermano, vienen tiempos difíciles. Esa gente que usted vio, y la gente para colmo que iba con barbijo, estamos hablando de antes de la pandemia, ni sabíamos que íbamos a usar barbijo. Y así me dijo fácilmente, esa gente va buscando a Dios en la altura. Entonces yo me acordé y busqué cruz. Y en la cruz a mí se me dio que en Efesios 2:16 dicen bien clarito, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Más claro, es un testimonio nada más el que doy, de la manera que a veces hay que interpretar la palabra, nada más. Gracias. Ahí Marcela aclara que
Sí. Lo que quiero que nos quede claro es la interpretación de la palabra de Dios no se hace por medio de sueños. La interpretación de la palabra de Dios, que es lo que vamos a estar viendo, se hace por medio de herramientas, que es lo que conocemos como hermenéutica, que son reglas objetivas y honestas para acercarnos a cualquier texto, incluso el de la palabra de Dios. La interpretación de la palabra de Dios es entender lo que Dios quiso decir a los primeros receptores de su palabra en el contexto en que la recibieron. El peligro, José, de confundir la interpretación de la Biblia con los sueños es que entra en juego la subjetividad, porque yo mañana tengo otro sueño distinto al tuyo y podemos discutir a ver qué sueño es el mejor. Ahora, si lo que vos soñaste está en la palabra de Dios, no Claro. has tenido una nueva revelación, sino simplemente, No. gracias a Dios, es poder refrescar lo que la palabra de Dios Claro, enseña. tal cual. A eso sí. A esto, usando las palabritas estas, que hemos hablado de revelación, luego hemos hablado de inspiración, lo que Dios hace luego con los que leemos su palabra es iluminación. Dios ya no nos inspira, Dios ya no nos revela, Dios ahora, por medio de su Espíritu, dice la palabra de Dios, nos guía a toda verdad e ilumina en nuestras vidas lo que es el verdadero significado de esa palabra. Ya vamos a seguir profundizando en esto, y justamente esto de las herramientas de interpretación bíblica se hace muy imprescindible en este tiempo donde, mira, vamos a ir a un tema que está candente y que ahora incluso hay Biblias donde le hacen decir a la Biblia cosas que Dios nunca quiso decir. Y hay Biblias, por ejemplo, que justifican toda la cuestión de identidad de género. ¿Sabían ustedes eso? Hay nuevas Biblias donde uno lee esa Biblia y el que la interpretó se le ocurrió poner estas cuestiones que estaban lejos de la intención de Dios al revelarnos su verdad. Oramos. Querido Dios, te agradecemos de corazón por este inicio de clases, si lo podemos llamar así, en el cual estamos tan deseosos de escuchar tu voz, saber qué es lo que quisiste decirnos, quieres decirnos, querrás decirnos, y Señor, estamos intentando entender y buscar tu corazón para no errar, como vemos tanta gente errando, Señor, en tratar de hacerte decir cosas que nunca quisiste decir. Señor, ayúdanos sobre todas las cosas, estar cerquita de tu corazón, buscar tu voluntad, amarte más, servirte más, buscarte más, invertir más tiempo, Señor, en vos, en tu palabra, en aquello que tú nos dijiste. Y Señor, oramos para que de este lugar salgan estudiosos de la palabra, que este pueda ser, Señor, el primer dulce que nos endulce el corazón en tratar de buscar como los profetas, aquellos realmente que tú estabas queriendo decirnos todo el tiempo. Señor, entregamos todo a ti, te agradecemos por la vida de Marce, que se toma el tiempo de estudiar también para enseñarnos. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que está y ha estado con nosotros. Te pedimos tu bendición sobre este día y tu bendición sobre lo que resta. Oramos en el nombre de Jesús, dándote las gracias. Amén.